for the meet. Perfect. If you have, Antonia, if you have issues with the captions, Tina, you have more experience with the captions, right? Maybe can help or no. Yeah, okay. Bueno, They're not entonces, good. okay. All right, Y señor. eso no importaría. Alicia, sigue. Les puedo decir adiós. Que pasen un fin de semana muy divertido. Acuérdense que la vida pues es así, divertida y que... On Opus Dei, there's the voice of Siri or whoever saying recording in progress. Okay, so we are recording now. So Antonia has asked me to tell everybody that she's a journalist so that everybody knows. Ella es periodista. Antonia trabaja. You have to remind me the name of your journal. The Financial Times. Los Tiempos Financieros, the Financial Times. And ella ha hecho investigación, varias piezas de investigación sobre cosas relacionadas con el Opus Dei también, y está interesada en recoger información. And I guess I can say safely that's not that you're going to just take whatever we say here and use it indiscriminately, No. because I know how you work. Antonia trabaja con mucho respeto por todo lo que se diga, de manera que igual aquí en el canal, pues si alguien quiere que algo que se ha dicho no se use para algo, pues simplemente nos lo hacen saber, aunque se pondrá en YouTube después. Pero bueno, perdón. Sorry, I went in a bit of a tangent because I saw Antonia and now I see Tina, and we not always have English-speaking people here. So I'm going to go back to Spanish and do my usual introduction for the for the meeting. Perfect. If you have, Antonia, if you have issues with the captions, Tina, you have more experience with the captions, right? Maybe can help or no. Yeah, okay. Bueno, They're not entonces, good. okay. All right. That's not a very good experience. So No, it's just they go too quickly, so the translation doesn't really work very well. Okay. All right. Okay. So nos tocará a todos hablar un poco más despacio, más lentamente. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta reunión. Padre Adelardo, qué bueno verlo de nuevo con nosotros. Em, yo voy a abrir aquí mi pequeño cosito para recordarme. Entonces, paciencia, paciencia, paciencia. Sabemos que esto, aparte de las complicaciones técnicas, pues todos tenemos formas distintas de ver las cosas. Todo se puede decir de modo positivo. Hablamos con libertad y por lo tanto aceptamos que alguien también con libertad nos diga que está en desacuerdo y se planteen cosas diferentes, pero evitamos cualquier descalificación personal. Los moderadores que hoy, además de Gianfranco, estará moderando Marina también. Marina, haz tu pirueta, ahí, salto mortal doble de espaldas. Bueno, que han estado de todas maneras trabajando mucho en el canal, tras bambalinas, ayudando y soportando, y ha sido pues uno de los baluartes de estos videos. Y a través de eso, pues procuramos construir un espacio seguro. Ya se empezó a grabar y como saben, bueno, los que sean nuevos, lo que se dice aquí se graba y luego se pone en YouTube, pero por favor, si alguien tiene algún inconveniente, pues avísenos, pero si tú quieres aparecer sin tu cámara, pues está bien, o si quieres usar un seudónimo o un distorsionador de voz, también está bien. Muchos de los que estamos aquí hemos sido miembros antes del Opus Dei, pero no todos, y hay algunos que son hoy día miembros de la obra también. Y lo que todos pues estamos buscando es encontrar paz y tranquilidad y felicidad y ayudarnos unos a otros a encontrar esa claridad. Algunos nos sentimos que hemos sido damnificados en nuestro paso por la obra y a mí personalmente y a muchos otros nos ha sido muy sanador el poder participar y hablar con otras personas sobre estas experiencias y compartir. Nos hemos ido ayudando muchos los unos a los otros, de modo que aquí estamos todos
a todos los que hemos sido, o los que no han sido, o los que son de la obra, pues compartimos algo en común. Em, Hoy vamos a tener de nuevo dos secciones. En la primera, pues vamos a hablar un poco de las semanas de trabajo que el Opus Dei tiene programadas para, como parte del proceso de preparación para el Congreso General, perdón, del año 2025. Eh, por la forma como yo lo expliqué la vez pasada, se malentendió que nos habían invitado a los exmiembros a participar. No se nos han enviado. A mí no me llegó pues una invitación aquí a mi casa de parte del vicario del Opus Dei en Canadá para participar, no. Lo que sí es que en el documento que se ha enviado, pues se habla de aquellos que formaron parte o pasaron por la obra y se habla también de pedir perdón. Entonces, pues quizás quedó esa impresión, pero pues por eso en el video que se puso en YouTube se dejó muy claro que no, esto simplemente fue algo que no se pues que creo que yo no lo expliqué adecuadamente. Lo que pasa es que hay muchísima información, pues en Opus Libros Agustina ha recogido más de 10.000 testimonios, no sé cuántos son hoy día Agustina, pero son mucho más de eso, ¿no? Y luego pues cientos y cientos de libros y historias que recogen un montón de información que está disponible y que las personas pues, de la obra las han estado revisando. Entonces ahí también está toda esa información. Sin embargo, pues queremos hablar un poco de eso porque pues ha habido inquietudes y preguntas al respecto de si estas sesiones de trabajo que se avecinan o estas semanas de trabajo realmente podrán servirle al Opus Dei para cambiar algunas cosas o cosas que quizás fueron lo que nos hicieron daño a muchos de nosotros. Bueno, entonces vamos a escuchar un video que es un Sí, testimonio de una numeraria. sí, bueno, si quieres, Gianfranco, yo primero, Perdón, había este. no pasa nada. Simplemente saludar, decir que no ha habido golpe de estado, o sea, Grace no está porque hoy no ha podido asistir y bueno, de manera excepcional estoy aquí tratando de ayudar pues a moderar la sesión, pero bueno, ella volverá. Y nada, simplemente para introducir este vídeo brevemente, queríamos explicar qué son las semanas de trabajo, porque no sé, en mi caso yo, por ejemplo, fui agregada y todos estos temas me pillaban lejísimos. No, la verdad que nunca lo llegué a vivir. Entonces, bueno, nos parecía interesante hablar sobre esto y también pues la información que se va a presentar aquí es a través de una persona que sigue estando en la obra de manera anónima. Nos ha compartido, pues, digamos, la información de cómo funcionan estas semanas de trabajo y un poco también su perspectiva. Y a partir de ahí después podremos comentar sobre todo quienes hayan participado en este tipo de sesiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vemos el vídeo. En 2025 va a haber un Congreso General, y a principios de 2024 se iniciarán las semanas de trabajo. En las semanas de trabajo participan todas las personas que han sido directoras de la asesoría regional y comisión regional, no de delegaciones sino de asesorías y comisiones. Además participan todos los inscritos de la región, personas dedicadas a las tareas de formación, por ejemplo, las que han sido directoras de centros de estudios de numerarias. No subdirectoras ni secretarias. Dentro de los inscritos están los electores, que son hombres. Las mujeres son congresistas porque no tienen voto en la elección del prelado. Participan otros directores numerarios invitados por el prelado, hombres. Obviamente, los selecciona la comisión. Se puede invitar como consultores invitados a otras personas como numerarias auxiliares, supernumerarias o agregadas. Según los estatutos y lo que ha sucedido en el pasado. El temario no está circunscrito a unas líneas sino que hay una revisión de todo lo pasado en los últimos 10 años. Previo a la semana de trabajo se pide a todas las personas de la obra, cooperadores, amigos, etcétera, que envíen sugerencias de lo que se puede modificar. Hay un plazo para enviar todas las sugerencias. Eso llega a la asesoría regional y a la comisión. Ahí se ordenan y se filtran las propuestas recibidas. En la semana de trabajo se hacen comisiones por temas donde trabajan todo eso.
A partir de ahí, intercambian, deliberan, y hacen un consolidado de propuestas sobre la temática que tocó a la comisión. Todo eso está presidido por el delegado del padre, el vicario regional, etc. Todas esas conclusiones se envían a Roma y ahí Roma las bendice o las tira a la basura. Nunca se llega a saber, que llega a la asesoría, que manda la asesoría a la semana de trabajo y que se manda a Roma fruto de la semana de trabajo. Transparencia, poca. En general no hay expectativas respecto a la semana de trabajo. Es un simulacro de participación. Bueno, pues esto era para introducir un poco este tema. Creo que se ve un poco, ¿no?, cómo funciona la semana de trabajo y también cuáles son esos puntos que pueden ser un poco más conflictivos o, como se decía en el vídeo, menos transparentes. También me gustaría, simplemente para complementar esto, que en los estatutos se estipula que se debe fomentar la máxima participación posible de todos los fieles de la prelatura en las asambleas, pidiéndoles comunicaciones, nota de experiencias que hayan tenido y otras aportaciones similares. Entonces hay como una recogida exhaustiva de información, incluso con algunas personas que nos han hablado de su experiencia en estas semanas de trabajo, casi como que hay una cierta culpabilidad si no participas, si no das ideas, ¿no? Y parece como esa idea de la obra está en tus manos, pero luego realmente parece que en todo ese flujo de comisiones, de asambleas, etcétera, pues esa información no se sabe muy bien a dónde llega, cómo llega, ni nada de esto, ¿no? Entonces ahí, bueno, no sé si alguien de los que estáis aquí tenéis experiencias en este sentido que nos podáis compartir. Veo a Alicia que levanta la mano. Adelante. Sí, sí. Gracias y saludos a todos. Nunca sé dónde encontrar la manita esta. Yo nunca fui ni directora, ni subdirectora, ni nada de delegaciones, ni de asesorías. Creo que leyendo lo que pone la prelatura sobre lo que son las semanas de trabajo, me parece que ha ido mutando. Yo pité en el 73 y recuerdo que la primera vez que oí el concepto de semana de trabajo o algo similar fue al fallecimiento, a las semanas siguientes al fallecimiento del fundador. Yo era muy joven, estaba recién trasladada a Guatemala, vivía en la residencia de estudiantes y bueno, dijo que iba a venir unas reuniones en las que todas las personas de la obra íbamos a prepararnos para escribir sobre la vida del fundador, sobre las virtudes del fundador. Yo lo había visto 3 o 4 veces en México, Roma y Guatemala, y en realidad no había tenido trato con él. O sea, lo había visto en cosas muy puntuales y en ese momento todavía estaba en el canal de Ser Muy Sincera. Dije, mire, cosas así como virtudes para imitar, no veo muchas. Y bueno, me pasé por una plática muy profunda en el sentido de sí, hacer ver que el fundador era una persona virtuosa y que había que escribir sobre esto. Tuve la suerte de convivir con Victoria López Amo, que era la 6ª numeraria de todo el mundo, una valenciana que, bueno, creo que ahora sigue viva, hasta donde sé, y tiene 104 o 105 años. Y fue de la que llegó a Chita Leonina, con la guerra, con tarjetas de racionamiento y todo esto. Ella sí tuvo mucho que contar, pero bueno, entonces nos hacían sentarnos en papel y escribir, y decía, tenía que ser a mano, pero que había que esforzarse, y bueno, a mí me salieron 2 o 3 temas cortos, y después ampliaron las indicaciones y dijeron, y lo que hayan escuchado de todas las personas que han oído del fundador, escriban que el obispo no sé cuántos o que el sacerdote no sé qué.
De hecho, en Guatemala estaba el cardenal Casariego, que era muy cercano al Opus Dei, entonces que si habíamos oído comentarios que el cardenal Casariego hubiera dicho sobre el fundador. Esa fue mi primera semana de trabajo, entre comillas, y luego estuve quizás en 2, nunca por cargos, o sea, simplemente porque pedían a todo el mundo que iba a haber, que venía una comisión de servicio o lo que fuera, y yo llegué a la conclusión de que era una forma de saber qué llevábamos dentro, o qué llevaba yo dentro, o sea, qué me molestaba o qué quisiera cambiar, o en qué no estaba de acuerdo, y poderme radiografiar. Jamás vimos que se iba a Roma, y mucho menos qué conclusiones salían después de esto. Esa puede ser mi intervención, no sé si alguien más sepa. Gracias. Sí, gracias, Alicia. De hecho, el tema de las conclusiones que comentas, bueno, en los estatutos también del Opus Dei, ¿no? Dice que las conclusiones de la Asamblea no tienen fuerza vinculante mientras no reciban la aprobación del prelado o de su consejo, ¿no? Entonces, al final es como, bueno, todo se queda ahí en un ente y que parece bastante cerrado, ¿no? Ya se decía en el vídeo que las únicas personas externas que participan pues son algunas personas invitadas, pero básicamente la fuerza está en los numerarios hombres, ¿no? En ese sentido, hacía poco Agustina en Opus Libros compartía una fotografía que la hemos... Ah, perdón, Patricia tiene la mano levantada. Pues no, no pasa nada. No, antes de ver la foto, si quieres, cuentas. Sí, sí. No, concluye. No pasa nada. Sí va a dar paso a ver la foto y comentar otras cosas, entonces prefiero que sigamos con este tema mejor, sin problema. Ah, bien. Bueno, a mí me tocó participar en una, y digo, y como o sea, ya a alguien le comenté que no, tampoco es que recuerde exactamente porque fue hace 20 años, como en 2003, 2004, pero lo que sí recuerdo es como mi sensación al final de haber escrito muchas cosas y digo, sí me acuerdo en la delegación, muchas mujeres reunidas en grupos, ni recuerdo cuántos días haya sido eso, pero lo que sí recuerdo es a la delegada de la región leyendo las conclusiones como si fuera una carta del prelado, o sea, algo teórico. O sea, yo me acuerdo, de lo que sí me acuerdo es como de esa sensación mía de qué frustración todo lo que se platicó y se comentó y toda la gente que escribió para que me digan, perdón, pero un rollo mareador que ya me sé, ¿no? O sea, que ya he escuchado muchas veces y que es algo completamente teórico de decir el espíritu está esculpido, esto está todo muy bien y le damos gracias a nuestro santo fundador por todo lo que hemos concluido. Y así, ese es como mi recuerdo, esa frustración. Esto es lo que tengo para compartir. Genial, sí, gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Agustina. Estás en silencio, Agustina. No te oímos. Ya, nunca aprenderé. Mira que soy mayor, ¿eh? Bueno, un saludo a todos. Solo hilando un poquito con lo que contaba Alicia de escribir y eso, cuando murió el fundador, a mí me pidieron ir a trabajar a la oficina histórica, donde se recogían los testimonios que pidieron todo el mundo que había tenido algún trato, había conocido al fundador, etcétera, escribiera en unas octavillas, ¿no? ¿No sabéis? En España, en la obra se usaba mucho las octavillas, que es como un cuarto de folio, ¿no? Bueno, sus recuerdos, su testimonio, tal. Entonces, estábamos otra persona y yo leyéndolas, pero nosotros éramos simples mecanógrafas, porque entonces no había ordenadores, para pasarlas a limpio a otro grupo que ya eran 2 o 3 directoras, que eran las que luego tenían que ver si estaban bien hechas, o sea, si dejaban en buena situación al fundador. Y recuerdo que las leíamos tal cual, las pasábamos a limpio tal cual se habían escrito, y las pasamos a ese grupo
donde veían si procedían o no. Y cuando nos venían de vuelta, todo lo que, o sea, la mayoría de las veces lo que había escrito una persona, vete tú a saber de dónde, con todo su, bueno, con su buena intención o lo que fuera, todo eso venía súper tachado y súper reescrito, con lo cual lo que escribió alguien, luego su testimonio que estas personas daban el ok era, no tenía nada que ver, o sea, muy poco que ver. Y por eso digo que la historia de la obra, en esos determinados momentos, sobre todo se hizo luego el primer libro que salió sobre el fundador, fue una manipulación absoluta de los testimonios reales que la gente escribió. Siempre, en todas, el padre era perfecto, el padre era buenísimo, el padre era santísimo, tenía muchísimo humor, tenía, no sé, como que los ángeles flotaban a su alrededor, ¿no? Y bueno, eso es una anécdota que recordaba a raíz del comentario de Alicia. Nada más. Saludos. Sí, efectivamente, ¿no? Como, vamos, en todos los libros que hemos leído, esa es la memoria, ¿no? De la obra, y así un poco yo creo que se va construyendo también esa narrativa, ¿no? Y que al final cala en todos los miembros, ¿no? Y parece incluso malo decir algo negativo, ¿no? Entonces, incluso en las semanas de trabajo, o sea, todo lo que es archivo, documentación histórica y tal, al final hay una cierta opacidad, ¿no? Donde no sabes realmente quién está filtrando eso y revisándolo, ¿no? Por aquí también en el chat voy a ir comentando alguna cosa y ahora vuelvo a dar paso a Alicia, que creo que ha levantado la mano. Bueno, Zenón, perdón, porque a veces me cuesta encontrar el comentario del chat. Aquí, Zenón dice, para poner en contexto, las semanas de trabajo son el equivalente de los capítulos provinciales y a las congregaciones provinciales en las órdenes religiosas y en la Compañía de Jesús, respectivamente. Y los congresos generales son equivalentes a los capítulos generales y a las congregaciones generales en las órdenes y en la Compañía, respectivamente. No son reuniones inventadas por el fundador ni son instituciones laicas. Personalmente participé en 2 semanas de trabajo y hay todo un ceremonial previsto. Bueno, esto es muy interesante y, bueno, si Zenón nos quiere contar un poco más de esa experiencia en esas 2 semanas de trabajo, pues estaría muy bien para saber un poco más cómo es ese día a día y esa toma de decisiones. Y leo el comentario de JGB también, que, bueno, no quiere hablar ahora mismo. Entonces, en las delegaciones se hace por parte de los oficiales, numerarios rasos, un filtrado y ordenado. Pasan las más sustanciosas a los directores de las áreas, San Gabriel, San Miguel, San Rafael, agregados, asuntos materiales. Si hay un grupo específico, entonces se filtran para que vea las importantes o picajosas un director local. Todo eso se vuelve a revisar en la comisión, donde no hay delegaciones, va todo a la comisión. De todo ello se hace un paquete difuminado, opaco y poco claro que se pasa a Roma o al delegado del padre, si es una comisión de servicio. Lo que realmente cuenta no son las opiniones más o menos potentes de quienes participan, sino las que de esas opiniones y las suyas propias hacen los más insiders, ¿no? Los inscritos y directores de la comisión. Si de una delegación o de un lugar llegan cosas algo fuertes, se llama al director de esa delegación para que explique qué ha pasado. Bueno, JGB, la verdad, muchas gracias por explicar todo esto. También cuenta que en algunos momentos se anima mucho a participar, muchos en GEMOS participan, algunos dicen las cosas que ven, otros las que sienten, que quieren oír arriba, y la mayor parte de los numerarios por encima de los 35 o 40 años, sí, no dicen nada porque son perfectamente conscientes de que nada va a cambiar ni nada va a llegar. Y sobre todo porque tienen muy claro que lo que quisieran decir no se puede decir. Por ejemplo, dice que conoció a un director de San Gabriel que le dijo que él querría decir que el 80% de los supernumerarios deberían tener oficialmente un plan de vida reducido a un 20% de lo que hacían, ¿no? Misa diaria, un misterio del rosario, 15 minutos de oración y preces. Y me decía, ¿tú crees que merece la pena que lo diga? Y nunca lo dijo.
Y él sí sabía la vida de los supernumerarios, por los que murió atendiéndoles en sus casas y haciendo lo que podía. Al final, yo creo que estas semanas de trabajo confrontan un poco esa realidad que cuenta la obra, ¿no? Y la realidad de quienes lo viven en su día a día y saben que ese cambio es muy difícil. En mi experiencia solo puedo decir que como persona joven siempre, o sea, cuando estuve que era muy joven, siempre te decían, no, todo ha cambiado, todo va a cambiar, esa esperanza de cambio constante, y creo que de ahí viene la frustración que decía Patricia, ¿no? Ese sentimiento de que al final da igual un poco lo que digas. Doy paso a Alicia, que había levantado la mano, y luego Johannes. Sí, yo creo que en el Opus Dei es imposible un diálogo como el que tenemos aquí. Y el Opus Dei siempre pinta y maquilla su historia, su realidad, para al público, cara al público. Por eso le arde tanto, le cuesta tanto unos testimonios en primera persona en que son irrefutables y que quizás a todos nos programan también, yo la primera que lo reconozco, para no, en los primeros años, primeros meses, no aceptar lo que yo había vivido. O sea, no aceptar el nivel de abuso, el nivel de tantas cosas que no pareciera ni siquiera que es una institución de la Iglesia Católica. Entonces, el Opus Dei pinta su historia como a ellos les interesa. De hecho, no sé si recuerdan ustedes que todos los días se hace un diario de cada centro, que es para contar todas las bondades. No se cuenta ahí las depresiones ni las no sé, los bajonazos que se tienen, sino que solo contar lo bueno que sucede y eso le explicaban a uno que va a servir para escribir la historia del Opus Dei. O sea, la labor que Agustín ha hecho por más de 20 años con Opus Libros de recoger la verdad es algo que debe estorbar muchísimo dentro del Opus Dei, porque claramente no les gusta quedarse desnudos y que todo el mundo vea la realidad de lo que se vive ahí adentro. Simplemente eso. Adelante, Johannes. Hola, buenas. Yo tal vez quería como comentar algo anexo a las famosas semanas de trabajo. Yo me acuerdo, bueno, eso fue como en el año 1999-2000, que hubo una semana de trabajo. Me acuerdo que el estrés que se generaba alrededor de esa actividad, porque la anunciaban con bombos y platillos, ¿verdad? Era un estrés gigantesco, ¿verdad? Era como si el mismo padre viniera a cada centro, a cada región, y entonces era muy estresante, ¿verdad? Muy, muy estresante, y todo era un movimiento muy, muy grande. Pero yo ya no me acuerdo mucho si hubo alguna reunión así donde yo aportara algún comentario acerca de la labor o lo que fuera, pero lo que sí es cierto es que yo iba con un temor a ser el causante del retraso de la labor. Yo no sé si ustedes se acuerdan que eso nos lo infundían mucho, ¿verdad? Que había que examinarse a ver si uno era el causante de que la labor se estuviera retrasando, ¿verdad? Y eso es muy típico de esa manipulación que le hacen a uno de sentirse culpable, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que eso era algo que yo decía, seré yo el que estoy rechazando la labor, ¿verdad? Y entonces eso era parte de esa semana de trabajo, o sea, conversar con un director, me acuerdo que era un señor un numerario de Guatemala que llegó, que no me caía bien, por cierto, pero bueno, me pusieron a hablar con él y la realidad es que era como sentir alfileres, ¿verdad? Que me estaban cuestionando. Pero yo creo que eso es parte del control, ¿verdad? Que también ellos buscan. La semana de trabajo eso es otra forma de control, pero otra forma de hacerte sentir culpable y de ver cómo estás y examinarte y todo, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar. Sí, efectivamente, gracias, Johannes, porque yo creo que hay ese punto también, ¿no? De hacer sentir a la gente responsable
por la obra, ¿no? Y como si todo estuviera en tus manos y si no solo que tus propuestas se van a ver escuchadas, sino que si tú trabajas y te devanas los sesos, ¿no? En esa semana de trabajo o cuando sea y haciendo propuestas y tal, que eso va a tener un impacto real, ¿no? Pero eso, la contrapartida luego también es cómo se siente la gente de culpable, pues cuando empieza a descubrir las cosas que no están bien en la obra o cómo hay personas que se responsabilizan pensando que tienen que cambiar la obra desde dentro y es algo mucho más grande, ¿no? que ellos mismos al final, ¿no? Y esa estructura macro, pues como que no se ve, ¿no? Se lleva todo a un nivel muy individual. Preguntaba por aquí Juan en el chat que por qué harán estas semanas de trabajo si nada va a cambiar, ¿no? Pero bueno, Patricia, ¿qué tienes la mano levantada? Ay, estás en silencio, Patricia. Ya. Bueno, creo que al final es todo un montaje, o sea, que todas las cosas, o sea, están decididas, porque, pues, como siempre nos dijeron, el espíritu del Opus Dei está esculpido en piedra, pues algo que está esculpido en piedra, ni para dónde cambiarlo, ¿no? O sea, y creo que más bien es como una defensa o una fidelidad a un espíritu de una manera fanática e irracional incluso. O sea, que quien se atreva a pensar algo contrario, pues, si no es rebelde o subversivo, por lo menos tiene poco sentido sobrenatural, ¿no? En palabras de ellos mismos. Y creo que no puede haber propuestas o conclusiones realistas, o sea, la verdad, de parte de la gente que participe, cuando no hay una comunicación abierta de la cabeza hacia los miembros, o sea, de lo que en realidad está sucediendo. Yo he hablado con varias personas que son numerarias en estos últimos meses y sí se dan cuenta, o sea, de que algo está sucediendo, pero realmente se han enterado por fuera, o sea, algo les han dicho, pero es como, no sé, como dos bandos, ¿no? O sea, como que las mayores que no quieren cambiar, que están como, qué barbaridad, estas niñas rebeldes, las más jóvenes que quizás se dan cuenta que pues sí, que hay cosas que se han hecho mal, pero creo que al final no se llega al fondo del asunto, que es el reconocimiento, o sea, de parte de la institución, o sea, de pedir perdón, porque ¿de qué sirve que cada uno de los miembros se dé cuenta o lo reconozca si de manera institucional no se hace, ¿no? O sea, como que, porque la mentalidad sigue siendo, en estas personas con las que he platicado, o sea, decir, bueno, lo que importa es el carisma, o sea, ahora resulta que todo lo jurídico no importa, o sea, toda la intención, digo, todo lo que ya hemos hablado en otras veces, ¿no? O sea, de toda la intención especial y todo la prelatura, todo eso ya al bote de la basura, porque eso no importa, ahora lo que importa es el carisma. Entonces, como que traen ese chip de pase lo que pase, pues seguiremos fieles al carisma, porque eso no va a cambiar. Eso es desde tiempos de nuestro padre y eso va a seguir igual, ¿no? O sea, entonces, pues no deja de ser ese teatro montado, pienso yo, ¿no? O sea, de pedir a la gente que participe en una semana de trabajo, cuando además ni siquiera está decidido por parte de la Santa Sede qué vínculo hay por parte de esas personas, o sea, sobre qué van a opinar o en qué relación, ¿no? O sea, si ni siquiera saben, ahora sí que pues qué papel están jugando, ¿no? Eso es, no sé, como cosas que pensé cuando pusieron lo del tema y bueno, pues no sé si alguien más tenga... Sí. En esa línea, si queréis, podemos ver ahora la foto que compartía el otro día Agustina y comentamos algunos datos que también me parecen interesantes sobre la representatividad, ¿no? En el Opus Dei y la representatividad de estas semanas como esa participación, ¿no? O sea, lo que se vende, digamos, o esa imagen de todo el mundo participa, se escucha la voz de todo el mundo y luego un poco lo que muestra la realidad, ¿no? Esta foto es de Crónica de 2017, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, pero eso fue hace muchos años o, ¿no? Lo típico, que dicen, pues siempre esto ya ha cambiado y tal. Y simplemente me gustaría traer algunos datos que tengo por aquí apuntados y es que en el Congreso Extraordinario de abril de este mismo año, 2023,
participaron 126 mujeres y 148 hombres, de los cuales 90 eran sacerdotes. En esta foto de crónica vemos a 144 hombres, de los cuales 43 son sacerdotes, o sea, como un 30%, ¿no? Y si miramos las cifras del Opus Dei, pues que ponen en su página web y las que se comunican a medios y ese tipo de cosas, vemos que suelen decir que hay un 2% de sacerdotes y un 70% de supernumerarios. Entonces, no sé, si todo eso es verdad, pues al final vemos que tanto en 2017 como en 2023 hay una sobrerepresentación de sacerdotes, una infrarrepresentación de mujeres y una representación nula de supernumerarios, ¿no? Que también pues, se supone que es una figura, no sé, que puede estar más en el día a día o encarnar, ¿no? Por eso dicen que son de 70%, porque se supone que encarnan pues, ese espíritu del Opus Dei y ese carisma. Entonces, esa era mi reflexión un poco viendo los datos y viendo esta fotografía. No sé si alguien, si tenéis algún comentario al respecto. Bueno, yo conozco personalmente por lo menos a 2 de los que están en la fotografía. Uno de ellos es un obispo colombiano, bueno, ahora es obispo emérito. Y el otro, pues, era el secretario del centro donde yo pedí la admisión al Opus Dei, que ahora está ahí, y a quien pues, conocí durante mucho tiempo, ¿no? Pues la edad promedio de la gente en esa fotografía es bastante mayor. Es otro aspecto ¿cómo se dice? ¿Quiénes son los que realmente están? Un segundo, que es que me perdí aquí estoy ya, perdón. Quería decir que las edades de quienes están ahí, obviamente es natural que en una corporación de semejante magnitud, pues los que tienen a la cabeza pues, sean personas mayores, tienen que ser electores que han sido seleccionados de entre los inscritos, etcétera. Pero también pues se puede ver eso, ¿no? Y de hecho, pues las mujeres no tienen participación. Se supone que las decisiones se toman habiendo oído, es lo que dicen los anteriores, habiendo oído a la asesoría que se reúne pero, a las mujeres, pero el que las hayan oído no quiere decir que las escuchen o que les hagan caso. Entonces, eso es lo que yo iba a comentar. Yo después estuve haciendo hace un tiempo con otro numerario ex numerario al que le parece divertido averiguar quién es quién. Hicimos la lista completa de todas esas personas que están en esa fotografía y de quienes habían sido anteriormente miembros o electores y todo eso. Hicimos un traseado. Afortunadamente alguien nos mandó las scans de las revistas de crónica de los años anteriores, incluyendo la elección del fundador de la obra, perdón, del sucesor del fundador, el Portillo, etcétera. Y pues esas son las personas que al final participan en una toma de decisiones que de todas maneras está en realidad determinadas por las 4 personas o 5 que están a la cabeza. Hoy día pues son Fernando Caris, que está en esa fotografía, y Mariano Facio, el vicario general, y luego los otros 2 o 3 que hay ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa estructura? Pues me decía alguien, no sé, si ahora las mujeres dependen del ministerio, ¿cómo se llama? Del dicasterio del clero, pues pasarán a ser pastoras en lugar de numerarias, yo no sé, ¿no? Pero digamos, hay toda una incertidumbre en, en lo que es la obra dentro de esas personas y ahora aparece en estas semanas de trabajo diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que se requiere, tiene que cambiar. Pues creo que estoy repitiendo lo que ya se ha dicho, que hay una cierta incoherencia y que es muy típica pues de la situación de lo que le pasa ahora a muchas personas de la obra, que también con otras personas con las que yo he hablado, pues tienen esa misma incertidumbre en el sentido de que, pues sí, hay cosas en el website, hay cosas, pero no hay una información clara, como decíamos hace un rato, como no se puede hablar como estamos hablando aquí abiertamente, digámoslo así, a calzón quitado, como dicen en Colombia. Pues. No hay esa transparencia, ¿no? Ahora, también me comentaba alguien de la obra que también hay que aprender, pues, o que hay que entender que muchas personas son mayores también y que por lo tanto, pues, no tienen la flexibilidad de cambiar y que muchas cosas en la iglesia también cambian despacio, ¿no? Y el Opus Dei, pues, puede no ser la excepción de que va a cambiar muy despacio. Yo no lo sé, pero
Pues a cada una de esas personas que forman parte y son los electores, pues ojalá escuchasen estas palabras y ojalá realmente voltearan a mirar a las decenas de miles de personas que fuimos de la obra y a los que todavía hay, a los miles que todavía están dentro y realmente les escuchen. ¿No? Yo no sé qué pueden o no pueden hacer, pero tenemos que cambiaran esa actitud. Es un llamado, y yo no sé si tendrá eco o no, pero aquí queda. Agustina, si quieres comentar algo, adelante. Quería comentar, hacer hincapié en esa foto. Esa foto demuestra el nulo papel de la mujer en el Opus Dei. O sea, los electores son hombres. Las mujeres no tienen voto, no pueden votar. Y esa foto es de 2017, cuando en todos los países hay una lucha por el acercamiento en paridad en los órganos en general de tanto por ciento de mujeres, o sea, un 50% de mujeres o un 50% de hombres. Entonces, en 2017, ¿qué pinta ese grupo de señores, ya muchos muy mayores, votando? En este caso aprobaban la elección que ya venía cantada, o sea, no es que allí uno votara por Ocariz y otro votara por otro cura de su delegación o de su país, ¿no? Ahí se sabe, o sea, que el que va detrás en el cargo del actual prelado va a ser el siguiente, o sea, ahí incluso hasta los electores no pueden decidir, como puede pasar en la elección de un papa, que bueno, les gustaría mucho pensar que es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé cuándo las mujeres del Opus Dei van a decir, hey, estamos aquí, estamos dejándonos la vida, estamos muchas las auxiliares sacando adelante esto, estamos en labores de gobierno, o sea, las administradoras de todo tipo, o sea, ¿cuándo las mujeres del Opus Dei se van a levantar y van a decir, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué pintamos? No pintamos nada, ¿no? Efectivamente no pintan nada. Así que, bueno, ese es un llamamiento por mi parte para que nos demos cuenta, se dé cuenta todo el mundo que la mujer sobra en el Opus Dei porque no tiene no tiene ningún papel decisivo, porque hasta lo que se concluye en una reunión en la asesoría y tal y cual, tiene que pasar por que alguien lo apruebe. Y no lo aprueba la sección de mujeres, lo aprueba la sección de varones. Así que, bueno, nada más, solo es un grito a favor de la mujer y en contra del machismo, por supuesto. Ya, qué bueno, Agustina, pues aquí te hacemos eco. Voy a leer otra cosa que escribió JG aquí. Dice, no pretendo que se lea, pero igual la voy a leer. Nunca en 30 años nadie le explicó a cientos de numerarios cómo funcionaban las comisiones de servicio o las semanas de trabajo. No conocías si participabas, perdón, las conocías si participabas. Y también dependía mucho del estilo del enviado como delegado y a qué iba, es decir, qué propósito tenía. A España han ido varios en los años entre el 2000 y el 2020 para ver cómo relanzar la labor y las obras corporativas y labores personales, cómo sacar más tajada. Y sigue el segundo párrafo que recalco, me parece muy importante. El sesgo cognitivo de los comisionados, se llama el cognitive bias, el sesgo cognitivo de los comisionados y delegados es enorme. Oyen lo que buscan y descartan lo que sale de su marco cognitivo. Eso sí sí se producen voces contrarias, cosa que pocas veces ocurre en todo caso. Si hay, si hay sí condicional, si hay mucha masa crítica de ideas dispares, las transforman en la dirección de lo que quieren obtener. Puro sesgo cognitivo en su más profunda esencia.
Sobre esto nos aconsejan leer los escritos de No Valió la Pena en Opus Libros. Y Johannes nos recuerda aquello de que Ancilla Domini en latín, que significa esclava del Señor, es como el fundador del Opus Dei había definido que debían terminar las reuniones, ¿no? Santa María, spes nostra Ancilla Domini. Santa María, esperanza nuestra, esclava de Dios, del Y Señor. eso no importaría Alicia, sigue. cuando el comparativo es el sede sapiense. O sea, o todo sede sapiense, o todo Ancilla Domini, ¿no? Finalmente. O sea, creo que no, o sea, no, al final son unas palabras del Evangelio, o sea, de la Virgen. No importaría que fuera ese, pero ¿por qué esa diferencia? Creo que ese es el punto, más que las palabras en sí. Sí, sí. Y Sí. los hombres tienen que ser sabios, ellas basta que sean discretas en camino. Alicia. Mi mamá tiene 92 años recién cumplidos, fue celadora desde que yo tengo uso de razón. Y un día que estaba muy clara de su cabeza me dijo, contame más esto que está pasando. Y le dijo, bueno, pues es que el Papa ha pedido reformar los estatutos para volver al carisma original. ¡Qué maravilla! Me dijo, ¡qué maravilla! Pero fíjate, le dije, entonces, ¿y quiénes lo están haciendo? Me dijo, pues es que el fundador dejó dicho que solo los hombres, tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Todos los hombres. Y me dijo, pues sería interesante, me dijo, a estas alturas, hacer el ejercicio de que se queden solo los hombres en el Opus Dei, me dijo, y que vean cómo salen sin las mujeres, porque ellos han sido engendrados por una madre y la Santísima Virgen es mujer. Entonces dije, bravo, no es Alzheimer, es claridad lo que tiene. Y recordaba yo que en nuestro tiempo, bueno, en mi época, insistían en lo de cofundadores. O sea, que lo que Gianfranco decía de su amigo que está dentro, de que guardar el espíritu, en mi época era el cofundador, la cofundadora. Que es más o menos lo mismo, pero que no se podía hacer absolutamente nada porque, como dijo muy bien Patricia, estaba esculpido en piedra desde antes de 1928. El punto es que cuando yo me salí, una directora de Guatemala me llamó al poco tiempo y me llamó a la casa y me dijo, no pretendo que te regreses, quiero simplemente platicar contigo. Teníamos una especie de amistad particular, habíamos pitado más o menos al mismo tiempo, habíamos vivido todo más o menos juntas y había mucho cariño. Y dije, bueno, de acuerdo. Nos reunimos y me dijo, ¿sos cofundadora igual que yo? Sí, le dije, pero no quiero volverme loca siendo cofundadora. Entonces tengo claridad, contigo hemos vivido esto y esto, y te has dado cuenta que no hemos logrado hacer nada. Y estaba como tensa, con mucho cariño, con mucha sinceridad, pero hablamos más de una hora y le digo, a ver, mis puntos son esto y esto. Tú los has vivido, tú los has visto. Tú y yo hemos ido a asesoría y hemos encontrado un muro infranqueable para plantear nuestros puntos de vista. Y entonces se me quedó viendo y me dijo, admiro tu valentía para salirte. Y le dije, decime qué de lo que hemos hablado es exagerado o mentira. Y entonces se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, todo es verdad, pero no tengo la capacidad que vos tenés para salir. Y lo peor, me dijo, no sé cómo fue el diálogo, pero me dijo, mi sobrina mayor, la hija de su hermana, acababa de pedir la admisión con 14 años y medio. Entonces, imagínate mi responsabilidad. Bueno, decime qué de lo que hemos hablado es mentira. No, me dijo, te admiro y te entiendo, pero no se pudo hacer nada hace 26 años, o sea, menos se va a poder hacer hoy. Entonces, es complicado, pero... Gracias, Alicia. Quiero leer la contribución de Zenón de Estínfalia, que además viene desde muy lejos, porque Estínfalia es lejísimos de aquí, del Zoom. Dice, respecto a las semanas de trabajo en las que participé, en una lo hice en razón del cargo y en otra por nombramiento del prelado. En ambos casos, con un par de meses de anticipación o más,
Quizá un director de la comisión me notificó que iba a participar. ¿Y en calidad de qué? Con las recomendaciones de siempre. Llevarlo a la oración, pedir luces, estudiar el temario que se iba a tratar, hablar en la charla del modo en que estaba viviendo ese tiempo. Y al final, obviamente, esto no lo comentes con nadie. Recuerdo que la primera vez pregunté quiénes más iban y la respuesta fue que eso era lo de menos. Así que los participantes nos vimos las caras cuando llegó el día y nos reunimos en una casa de retiro. Ahí me encontré que también participaban otros dos del centro donde entonces yo vivía. A todo esto, desde luego, a los centros llegó una nota en algún momento anunciando que se celebraría la semana de trabajo y pidiendo oraciones y mortificaciones por los frutos de esa actividad. Es decir, no vayan a preparar nada, no se hablen entre ustedes, no va a hacer que lleguen aquí pues habiéndose puesto de acuerdo para quién sabe qué, ¿no? Y con respecto al machismo, también pues es paralelo con esto, porque la toma de decisiones, pues al final los hombres, dice FM, es verdad que el Opus es institucionalmente machista, pero tampoco hemos tenido ningún peso en las decisiones importantes los hombres de a pie, solo los que mandaban, que no eran tantos. Si queréis podemos ver un testimonio de una numeraria que nos ha hecho llegar un poco su visión sobre la situación actual. Aprovechamos para agradecer toda la información que nos hacéis llegar cada semana y bueno, creo que va un poco en la línea de lo que venimos comentando y también de lo que mencionaba Patricia antes. Con frecuencia, me preguntan sobre el panorama del Opus Dei en estos momentos. Podría decir que la realidad del Opus Dei en la actualidad está polarizada entre las bases, en la que todo el mundo coincide que es imprescindible el cambio para la supervivencia, y por otro lado la estructura de gobierno, que se resiste a cambiar el estatus en el que ha vivido y que es su razón para existir. Recientemente, comentaba una directora que uno de los obstáculos que se están encontrando en la reestructuración de las regiones es precisamente el emocional. Los directores se resisten a dejar los cargos y las posiciones en los que se sienten cómodos y seguros. Esto me hacía recordar aquello que decía San José María, en contra de los directores propietarios de sus cargos, pareciera que eso se ha olvidado o que piensan que es para otros. Lo que es evidente, es que los que están dando problemas son los que forman parte de la estructura. Otro aspecto para destacar es el ambiente de los centros. No se logra apaciguar, el tono general es el descontento. Lo cual no es otra cosa que las proyecciones del malestar de los numerarios, en mi caso de las numerarias. No se logra dar con la solución. Pero es que no la tiene. Porque en los centros han quedado las numerarias que no pueden vivir por su cuenta o bien porque se sienten inseguras para dar el paso, o porque no tienen medios económicos que les permita independizarse. Se observa como un deterioro de la figura de la numeraria y su misión. Incluso se culpabiliza a las numerarias de estar centradas en su progreso profesional y económico en detrimento de la dedicación a la familia de la obra. También parece que preocupa lo caro que cuesta mantener tanta persona mayor y enferma. Y la desproporción de las soluciones aplicadas. Sinceramente, hay personas que han estado acostumbradas a vivir por encima de sus posibilidades y ahora no se conformen con menos. Llegados a este punto, me gustaría reflexionar sobre las aportaciones económicas de los supernumerarios y supernumerarias. Se dice que las aportaciones que son para las labores apostólicas o, lo que es lo mismo, al sostenimiento de los centros. Es justo el sacrificio de los supernumerarios para que los numerarios tengan un nivel de vida y comodidades que estos no se pueden permitir. Bueno, yo voy a leer un par de escritos o continuar que han puesto. Mientras tanto, muy fuerte este comentario. Yo conozco algunas personas que todavía están en la obra, que quizás no caen dentro de esa categoría, pero sí es muy impresionante. Perdón, voy a leer eso. Dice, dice JG, a raíz de lo de Agustina, los sacerdotes secretarios, que son los que dirigen a las mujeres, son colchones de lo que oyen de las mujeres para ser llevado al director o vicario correspondiente. O son quienes tienen que hacer diligentes y serviles a las mujeres, tienen que hacer diligentes y serviles a las mujeres conforme a los criterios que llegan de Roma,
tomarlas con cariño, atenderlas, no tanto comprenderlas. Esto en las delegaciones y comisiones regionales. En Roma, con la asesoría central es igual. Una directora en numeraria me comentó hace relativamente poco tiempo que ellas juegan el rol de que se autodirigen y son feministas, pero saben que lo que dicen y dirigen arriba no va a ninguna parte en cuanto al marco global y estatutario que marca sus vidas. Y continúa diciendo, he visto algún sacerdote numerario, antes un laico normal y corriente, que no sabe nada del universo femenino, nada de nada. Lo he visto llorar y sufrir de verse en ese papel tan manipulador e inútil, teniendo que hacer de tripas corazón para intentar que las mujeres no sufrieran más al ver cómo eran ninguneadas una vez y otra. Bien, y hay una nota pues, que ha puesto Antonia para quienes la quieran contactar, la voy a leer. Hola a todos, mi nombre es Antonia, soy periodista del Financial Times. Gracias por invitarme hoy a Ágora. Es una lección de humildad escuchar todas sus historias. Actualmente estoy escribiendo una historia para una revista sobre el Opus Dei, en particular sobre la experiencia de las numerarias, numerarias auxiliares, en inglés se llaman assistant numeraries. Y agradecería mucho que alguno de vosotros quisiera compartir su experiencia conmigo. Todas las experiencias, no solo las de las numerarias auxiliares, son útiles, ya que hacen que mi artículo sea más completo. Puedo preservar su anonimato. Si quieres hablar, mi correo electrónico es antonia.condi@ft.com, financialtimes.com, o mi WhatsApp es 4479 28 51 16 93. Yo he tratado de copiar y pegar de ahí, pero no he podido. En todo caso, va a quedar ahí en el transcript. Muy bien. No sé si quieren hacer algunos otros comentarios sobre esto esto que nos enviaron. Yo quiero añadir que tal vez hay muchísima gente muy distinta dentro de la obra y la mayoría pues es gente muy buena que está tratando de hacer lo mejor posible y pues, yo conozco personas que no están ahí porque les toca, sino porque quieren y que hacen lo que pueden y lo hacen de la mejor manera posible. O sea que hay muchas personas así, pero me parece que la estructura directiva todavía sigue teniendo pues todos esos defectos y todas esas cosas que son esenciales de la forma como fue construida esa organización por su propio fundador. Bueno, no sé si hacemos algún otro comentario, nos queda todavía una media hora y queríamos tocar otro tema en la reunión de hoy que tiene que ver con las supernumerarias y las familias. Adelardo, un abrazo. Adelardo se despide, el padre de Adelardo. Gracias por estar aquí. Bueno, entonces no sé si quieran añadir algo más a este tema o cerramos por hoy el tema de la semana de trabajo y en realidad cómo se toman las decisiones y si se escucha o no se escucha a las personas. Dime, Agustina. Sí, Agustina. Solo un detalle. Recordar que la decisión de que las numerarias pudieran llevar pantalones se tomó en el año 98. Hizo una reunión, se la llamó a las directoras, bueno, todo esto, bajo la presidencia de don Tomás, que era el capo de la obra en España. Y fue él el que fue diciendo sí, este tipo de pantalones sí, este tipo de pantalones no. Fue él el que aprobó el que las mujeres pudieran llevar pantalones. Quiero decir que él lo llevó luego a Roma, pero que la decisión de que las numerarias llevan pantalones fue de un sacerdote y no fue de las numerarias. Nada más. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que vamos a pasar a este segundo tema son los temas, empieza con los testimonios de algunas supernumerarias. Yo creo que without much further ado. Numeraria 30 años. Llevé charlas de supernumerarias de diferentes edades y condiciones. Una de ellas era una mujer joven, casada con un hombre de una familia acaudalada. Se la veía acongojada y siempre con grandes lentes de sol muy oscuros. Eso me hizo sospechar que podría estar siendo golpeada por su marido. El día de la charla, llega al centro, con los lentes de sol, le pregunté si tenía alguna afección en los ojos, me dijo que no. Con mucha delicadeza le pedí que se quitara los lentes y efectivamente, tenía un moretón en el ojo derecho causado por su esposo.
Me contó que ese día el marido la había amenazado con una escopeta frente a sus 4 hijos todos menores. Mi respuesta fue, no te vas del centro sin que hagamos la denuncia. Comprendí que estaban en estado de vulnerabilidad e incluso en riesgo de vida, ella y sus hijos. Sin lugar a dudas tenía que lograr la denuncia ese mismo día. Para que se comprenda más la situación, cuento que el esposo era cazador, por lo que tenía varias armas y municiones en la casa y que hacía unos 2 años que la golpeaba, la violencia iba en escalada. A mi pregunta de si le había contado a sus padres o hermanos acerca de los golpes, su respuesta fue, no, porque ante cualquier reclamo, él los va a golpear o les podría disparar. Mientras sucedía todo esto, sus hijos estaban con la abuela materna. Me detuve a pensar un minuto y recordé que un supernumerario era juez de familia y que su esposa, también supernumeraria, estaba en el centro y podría darme el teléfono directo para llamarlo y contarle la situación. Lo llamé y el juez me dijo que iba a llevarla personalmente a denunciar, con lo cual la policía actuaría de inmediato y ella y sus hijos estarían seguros. También me dijo que él la iría a buscar al centro y le aconsejaría para realizar la denuncia antes de ir a la comisaría. Efectivamente el juez vino, entró a una salita ubicada en la planta baja del centro pegada a la puerta de salida, por lo que no circuló dentro de la casa. Mientras esperábamos al juez, le avisó a la numeraria directora de San Gabriel lo que estaba pasando. Ella comentó, siempre hay que priorizar a la familia, como diciendo que el matrimonio no se toca. Había una vulneración total de los derechos y un riesgo de vida, pero ella no hizo ninguna referencia y no se condolió. Ni siquiera bajó a ver a la supernumeraria que estaba en un estado de tristeza y desesperación real. Una vez que se retiraron la supernumeraria y el juez, me llamó la directora del centro para corregirme porque había hecho entrar a alguien de la sección masculina en un centro de la sección femenina. Con determinación me dijo que eso era inadmisible y que no tenía que volver a ocurrir. Aquí me gustaría aclarar que yo había avisado a la directora del centro de lo que ocurría, ya que pasamos largo rato encerradas en la salita y le pedí que aplazara cualquier actividad que estuviese planeada allí. Termino contando que a mí, me cambiaron de centro. Después, por conocidas, me enteré que la supernumeraria dejó la obra, se separó del marido y está saliendo adelante poco a poco. La parte legal la desconozco. Conclusión, como siempre, la norma por encima de la persona, el peso de la ley por encima de la caridad, del amor a una hermana, del cuidado, de su protección ante la violencia, por encima del riesgo de vida, de su salud y también de la protección de sus 4 hijos menores. Se ve aquí tan claro, por qué quiebran personas, por qué apagan vocaciones. Opus Dei, ¿cuándo te vas a enterar que Dios es amor y donde no hay amor, Dios no está? Menos aún donde no hay mínima compasión humana. Sepulcros blanqueados, falsa familia. Dios perdone los daños que ocasionaron y que ocasionan, pero que también permita la reparación a las víctimas. Muy intenso, muy intenso. Sí, este es un testimonio muy, muy fuerte. Pero bueno, también abre un tema, ¿no? que a veces afecta mucho, ¿no? A estas familias de supernumerarios, donde aparentemente todo va bien, ¿no? Y aquí hay como varias cosas, ¿no? Por un lado, una numeraria que se da cuenta de una situación que seguramente más gente la vería, ¿no? En ese entorno, pero al final hay un ocultamiento, ¿no? Como en una de las reuniones decíamos hace poco, ¿no? Como que todo lo que pasa en la vida real, pues pasa también en el Opus Dei, ¿no? Pero, bueno, por un lado el hecho de que esta numeraria quisiera actuar y ofreciera una mano, ¿no? a esta supernumeraria, pues bueno, da un poco de esperanza, pero también es terrible, ¿no? Que esto pase y bueno, la reacción también de la directora, ¿no? Cuando pasa esto. Y también ese mundo en el que se idealiza, ¿no? La familia, se idealizan los padres supernumerarios, la familia perfecta, la familia tiene que estar por encima de todo, ¿no? Y bueno, incluso de los niños, que no son de la obra, que no tienen ninguna vinculación con el Opus Dei, que no tienen ningún... que no pueden elegir, ¿no? Y parece que ya, pues, por estar en ese entorno hay que seguir esas directrices y ya está, ¿no? Bueno, digo algo como por ir procesando lo que acabamos de escuchar,
Por supuesto, quien quiera comentar que hable, pero bueno, me parecía un testimonio muy fuerte, la verdad. Sol, tienes el micrófono, sí. Gracias, perdón, pero yo tampoco encuentro la manito. Sí, pensaba que en el caso de ella y de muchas mujeres, creo que de todas, el tema de estar en el Opus Dei es un riesgo de vida. También pasa con las numerarias y las personas que se deprimen, que después sabemos que se caen de la escalera, y etcétera. Me parece que el nivel de esquizofrenia y el nivel de la vida que llevan y de la mentira de la vida hace que realmente las mujeres en el Opus Dei corramos riesgo de vida. Yo cuando estaba en el Consejo Local de San Gabriel, hace muchos años, como no sé, creo que hace como 30 años, también había un caso similar, pero bueno, era otra época y lamentablemente lo que sucedía es que era un matrimonio que vivía en otra ciudad donde no había centros. Y cada tanto iba un familiar, que era un sacerdote numerario, que era de la familia de uno de los cónyuges, iba a apaciguar las cosas, ¿no? Y así seguían, o sea, cuando se ponía violento todo, iba, obviamente sin ninguna... O sea, resolvían esto sin ninguna capacidad de resolución efectiva, ¿no? O sea, lo hacían a su manera y como decían institucionalmente para preservar la familia, el vínculo y todo eso. Hoy vive, por suerte ella vive, no sé, yo la verdad es que no sé, pero sé que vive, pero bueno, así tratan de resolver las cosas para adentro, ¿no? Así que bueno, eso quería comentar. Nos hemos quedado sin palabras. Dice Patricia aquí que no vive, sobrevive, ¿no? Y es verdad, al final son situaciones de vida o muerte, ¿no? Y bueno, unido a lo que comentábamos anteriormente de ese machismo, ¿no? Y esa figura de la mujer pues que tiene que aguantar o que muchas veces se dice pues eso por la familia, por los hijos, ¿no? Aguantar lo imposible, ¿no? Menta, veo que tiene levantada la mano, pues te doy paso. Estás en silencio, no sé si estás hablando. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola. Ahora sí. Bueno, les comento que yo envié el testimonio de la supernumeraria y de la escopeta. O sea, lo que vos decías de que hay esperanza no lo sé porque yo ya no soy de la obra. Sí, quiero terminar el cuento. La supernumeraria está viva, ex supernumeraria. Unos años después, yo me encontré con una de las directoras del centro de San Gabriel y pregunté por esta chica, que cómo estaba. Y la respuesta fue, nunca la tendríamos que haber dejado pitar porque estaba enferma. La cuestión es que nunca hubo, vuelvo a decir, el condolerse por una persona que sufrió algo objetivo, no sufrió violencia psicológica, que quizás se puede decir, y tal vez sí, tal vez no. No, tenía moretones, el tipo tenía armas en la casa, el tipo la había amenazado. Actuó un juez, actuó el Ministerio Público Fiscal, el tipo terminó preso. O sea, más objetivo, imposible el tema. Ahora, la respuesta a cómo está esa numeraria, a esa ex supernumeraria, digamos, fue nunca la habríamos tenido que dejar pitar, ¿no? Nunca fue pobre mujer, tratamos de ayudarla lo mejor posible. Bueno, creo yo que esas fueron uno de los pasos o una de las cosas que yo fui viendo para darme cuenta de esto. O sea, donde no hay caridad, Dios no está, porque Dios se define a sí mismo como caridad, ¿no? Como que es amor. Y ahí no vale el hecho de lo que debe prevalecer es el matrimonio, lo que debe prevalecer la familia.
Nada, me parecía además una cosa, ¿cómo puedo decir? De humano a humano, de mujer a mujer, no de numeraria a supernumeraria, sino de mujer a mujer, el dar una mano en ese momento. No fue una cosa que había que cuestionársela, había que actuar. Estaba en peligro, estaba golpeada. ¿Qué se puede hacer? Dios mío, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si no hay condolencia ante una persona que tenía el ojo morado. Bueno, por eso no, yo mandé el testimonio porque me es imposible no emocionarme cada vez que lo recuerdo. Cuando hablamos de que el espíritu de la obra está esculpido en piedra, lo espantoso que logró el fundador y los primeros fue volver de piedra el corazón de los de la obra, la cabeza y el espíritu. ¿Sí? Eso es lo espantoso. Y en esa piedra es donde están esculpidas, ¿sí?, las cosas de la obra que quiebran a las personas. En corazones duros, en mentes duras, en espíritus que no dejan entrar el Espíritu Santo. Porque recuerdo muy bien a muchos sacerdotes que nos decían que el Espíritu Santo era el que daba la flexibilidad, que es el soplo que entra, que limpia, es la luz que aclara, es el agua que limpia lo enfermo. Y es justamente lo que ellos no están dejando hacer. Bueno, nada más. Muchas gracias, Menta. A mí también pues, me saltan lágrimas de los ojos. Y hay otro testimonio que ha copiado Zenón muy fuerte también de una experiencia que le tocó a él. Esto ocurre en todas partes y este tipo de situaciones, pero lo tremendo es que en una institución en la que debía ser, como dices tú, el amor el que primara, pues no, fuera como en cualquier otra parte. Se trataran las cosas como si fuera cualquier otro sitio, cuando se preciaba de que no, aquí no somos como en cualquier otro sitio, aquí lo que manda es el amor. Voy a leerles el testimonio de Zenón. El testimonio de esta chica me ha dejado por un momento en shock porque pensé que hablaba de un caso que conocí, aunque es distinto. El caso que conocí, el marido no era cazador, era médico y le daba unas palizas salvajes a la mujer. Pero en fin, a lo mejor es la misma persona, no sé. Una tarde ella fue a ver al sacerdote que la atendía a nuestro centro. No sé bien por qué, no sé bien porque no era usual. Yo era el director del centro y de pronto oí gritos y bajé. Se ve que el marido siguió a la mujer hasta nuestro centro, esperó y en un momento dado tocó el timbre y las auxiliares le abrieron. De un empujón a la puerta las tiró al piso y fue a sacar a la mujer de la sala de visitas. Puerta abierta y cristal. El hombre estaba fuera de sí. No mató a la mujer de milagro y porque las auxiliares la ayudaron a escapar por la sacristía. Todos terminamos golpeados. No puedo contar aquí toda la historia que tiene detalles monstruosos. Y Bea comenta que la cultura machista depende mucho del país, lo cual sí es cierto, claro. Pero el caso es que existía esa mentalidad y es una mentalidad que está cambiando. En muchos sitios también, pues afortunadamente está cambiando en la sociedad y ojalá pues afecte también a la forma como, como pasa en la gente de la obra. Pero em, lo que me ha quedado muy grabado esa transformación en piedra que habla Menta, que se ha dado en tantas personas y que hoy día todavía se da porque pues ahí siguen resistiéndose a pagarle a todas las auxiliares a las que no les han pagado, siguen diciendo que antes era así, pero ya no, pero no les vamos a aceptar que era así o por qué siguen trayendo a colación esas cosas que pasaron hace 25 o 30 años. A mí hoy todavía me afectan, por eso las tengo que traer a colación. En fin, me parece que esa petrificación es tremenda. Patricia se despide. Bueno, no sé, todavía tenemos unos minutos. Si alguien quiere añadir algo, Alicia. Cuando yo creía que ya sabía todo, efectivamente no. No sé, la realidad supera la ficción.
Solo quería comentar que el Opus Dei destruye familias. Mi familia estuvo destruida por muchos años con papás supernumerarios que crecimos en ambiente Opus, y el nivel de intromisión del Opus Dei es brutal. Somos varios hermanos y pitamos todos, pero solo yo pasé más tiempo, digamos. Mi hermano mayor pitó de numerario a los 15 años y bueno, en la siguiente vacación de Semana Santa se había ido a la playa, siendo ya numerarito, yo ya estaba en Guatemala y llegó el director y le dijo, bueno, o te vienes o dejas de ser del Opus. Ah, dejo de ser, le dijo aquel. Y bueno, montó en cólera, se vino, pero la instrucción que le dieron a mis papás fue que le hicieran la vida imposible para que regresara a su vocación. Mi hermano era un adolescente de 16, 17, 18 años con toda la energía del mundo y dijo, no, yo esto no. Y tuvo una juventud bastante tétrica, digamos, podríamos decir, con el rechazo de mis papás y con la lucha permanente porque él volviera al Opus Dei. En pocas, digamos, resumiendo la historia, él se casó muy joven sin tener un poco la ayuda de mis papás o la plática o el apoyo, no sé, el acompañamiento de mis papás. Y ese matrimonio no duró mucho porque efectivamente eran incompatibles. Mi hermano lo que estaba era tratando de salir del infiernito que el Opus le había metido en su propia casa. Y, y bueno, tuvieron 2 hijos, pero se separaron. Y entonces su esposa había pedido la admisión como supernumeraria y la instrucción que recibió del Opus Dei mis papás es que el apoyo era para la nuera, o sea, la esposa de mi hermano, y para lograr recuperar ese matrimonio. Y así lo hicieron. Y mi hermano no pudo venir a la casa de mis papás, ni mis papás visitarlo por más de 12, 15 años. Por supuesto, ese matrimonio no se arregló, pero el punto es que mi hermano no pudo disfrutar de su familia porque el Opus lo tenía así definido. Y creo que esto es brutal, ¿verdad? Porque es primero los supernumerarios obedeciendo porque Dios así lo quiere para ti y destruyendo una juventud, metiéndose en terrenos que no le corresponden y bueno, no sé, monstruoso. Pero quizás yo ya me había acostumbrado porque se lo comenté a alguien y me dijo, no, 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 eso es monstruoso. Bueno, entonces por eso lo quiero compartir porque sí es monstruoso. O sea, ya viéndolo de lejos, sí es monstruoso. Y también, como comenté antes, mis papás fueron desde siempre de la obra, desde que yo nací. Y yo vivía fuera del país todo el tiempo que fui numeraria, pero bueno, en un momento dado estaba más lejos, en un país más lejano al nuestro. Había venido a curso anual y regresé. Cuando regresé, la directora de la delegación me llamó como a la semana para decirme que mi mamá había dicho en su charla algunos asuntos sobre mí que yo no había comentado en mi charla. Le dije, qué raro, porque sí, tengo una comunicación muy fluida con mi mamá, pero no recuerdo específicamente eso. Bueno, para hacer corto el cuento, era tal la insistencia de la directora de la delegación que le dije, mira, hagamos algo muy sano. Llamemos a mi mamá y estás tú enfrente y aclaramos esto. No, 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 porque somos madres de familia numerosa y pobre. No, no te preocupes, que lo paguen mis papás, le dije. Llamamos Collect. Y no, 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 no se puede, no se puede. Bueno, pasó el tiempo, pasaron 25 años quizás. Y yo ya estaba fuera de la obra. Y como al año, año y medio de haberme salido, un día mamá tranquilamente me dijo, mira, te quiero comentar algo que nunca me quedó claro. A ver, contame. Una vez que tú viniste a curso anual, te fuiste
regresaste a ese país y me llamó la persona con la que hacía mi charla, más bien me llamaron de la delegación o vino la directora de la delegación para decirme que tú habías dicho cosas que yo no había dicho en mi charla. Ajá, seguí con la historia. Entonces yo dije, no tengo conocimiento de eso. Sí, me insistieron, pero a mí se me olvidó luego el tema. Ahora que ha pasado tanto tiempo, quería comentártelo, porque nunca te lo comenté en su momento. Entonces, ya no se lo dije a ella, ¿verdad? Porque para qué echar limón sobre la herida, pero para mí el Opus Dei tiene tácticas como de campo de concentración o como de, no sé, como de un interrogatorio de otro nivel para lograr información más allá de lo que ellos imaginan. Y creo que esto no se vale, porque lo que uno intenta es seguir el espíritu del Opus Dei, que uno ha creído que es seguir a Dios, intentar hacerse santo en medio del mundo, pero claramente es una destrucción y es una, no sé, es una manipulación de información que va en todos los sentidos y que se vale todo, o sea, el fin justifica los medios por encima de todo. Es un poco eso. Y creo que tenía otra anécdota, un poquito también cruel, pero cuando yo decidí salirme, no se lo comenté a mi mamá porque sabía que ella lo tenía que decir en la charla. Y que si en el momento en que yo me saliera, se le iban a preguntar y ella no iba a poder mentir, porque nunca ha mentido. Así que fueron mis hermanos quienes me ayudaron y cuando dejé la carta en delegación, me preguntaron que para dónde iba. Después de ahí, dije, bueno, mira, de aquí para adelante ya no te importa. El punto es que mis papás viven a 60 kilómetros y efectivamente me vine a la casa de mis papás. Y al día siguiente estaban llamando a mi mamá para preguntarle si yo estaba en mi casa y le dijeron que sí. Y empezó toda una campaña para decirle a mis papás que no me recibieran en mi casa, que no me facilitaran las cosas, que yo había tirado mi vocación y que entonces no me merecía nada. A la tercera vez que llamaron, tomé yo el teléfono y le dije, mira, fulanita, este asunto es de mi persona con la institución que tú estás representando. No me fui huida, hice todas las cosas como ustedes están establecidas y quiero que dejes a mi mamá por fuera, porque ya no tiene nada que ver y simplemente le estás haciendo más difícil todo. Y te voy a pedir una cosa, si esto se vuelve a repetir, yo publico en los periódicos de mi país lo que el Opus Dei me está haciendo y tú sabes que soy capaz. Y ahí logré que se parara este acoso. Y bueno, siguieron acosando por otros lados. Y mi mamá de 81 años la tomaban como estaba lejos el centro, no, lejos donde vivían las numerarias, venían acá y pedían que mi mamá fuera la chofer de ellas, porque una numeraria en mi país y en mi región no puede viajar sola en automóvil cuando son más de 30, 40 kilómetros. Bueno, entonces venían en autobús y aquí hacía todo eso. Pero claro, mi mamá ya no tenía, primero, no era su función. Así que esa vez hice yo el recorrido con esta numeraria y mi mamá. Hicimos toda clase de mandados y al final le dije, mira, es última vez. Mis hermanos y yo hemos decidido que esta sea la última. No, pero mira que yo necesito ir a la administración de la casa de hombres y luego, mil historias. El punto es que a raíz de eso mandé yo una carta con copia, una carta a delegación de sección femenina y de sección de varones con copia para que constara que se había recibido, firmado por los hijos, por mis hermanos, para decir nunca más. Y si se vuelve a repetir, vamos a armar escándalo. Entonces, este nivel de acoso que el Opus Dei hace y que intentan reflejar en los supernumerarios, que es buen espíritu, cubrirles sus necesidades básicas, es brutal. Solo eso quería compartir.
Y apunta, Zenón dice que a él exactamente igual, o sea, a sus Ujú. padres le fueron a decir lo mismo, que no le debían recibir. Tremendo. O sea, Sí, hay no es una... solamente Sol. Sí, sí. O sea, también recordé a alguien, una que todavía sigue dentro de la obra, de mi época, que un día agarró, se hizo la valija, se fue en un taxi a la casa de la madre, y la madre, así como la recibió, la mandó de vuelta en el mismo taxi o en su coche, lo que sea, la mandó al centro. Le dijo, no, acá en casa no tenés lugar. Y bueno, es el día de hoy que la numeraria lamentablemente sigue. Trabaja home office hace años, está en el centro, encerrada en su cuarto hace 1000 años, pero la verdad que eso sucedió cuando era muy joven. Y bueno, podría haber sido otra su vida, ¿no? Y lo que me llama bueno, no me llama la atención, pero quiero remarcar cómo esto es replicado en todo el mundo. Si eso no está escrito, o sea, o está escrito o no sé, pero no se puede replicar mágicamente. Lo mismo contaban, es el mismo sistema de maltrato, algunas auxiliares, usualmente cuando las auxiliares se van, que me gustaría que ellas lo explicaran mejor acá, pero bueno, ellas no dicen cuando me fui, ellas se escapan, no se van, se escapan porque realmente se escapan, o sea, abren la puerta y se van, porque no tienen forma de hacer una transición como la que tuvimos nosotras, en general, ¿no? No todos los casos son iguales. Y bueno, contaban de una, excepcionalmente, la habían mandado a la casa de una supernumeraria y con esta orden de que la maltratara, para que así ella volviera a su vocación. Y bueno, y sí, estoy segura que la maltrató porque había sido, sí, maltratada, ¿no? O sea que estas formas de trabajo son, estas actitudes en todos los niveles, en todos los países y en muchos ítems del sistema Opus para seguir con lo que ellos creen que deben ser las cosas, ¿no? Bueno. Gracias, Sole. Sí, hay es verdad que está el machismo, está el abuso de poder, ¿no? Pero al final son esas estructuras de maltrato que, no sé, quizá lo asocian de alguna manera terrible y cruel, ¿no? Como al espíritu, a las formas de hacer o a esa idea de familia. Y eso al final se traslada también, ¿no? En las familias de supernumerarios. Y yo creo que mucha gente que ha vivido estas situaciones pues puede pensar que es algo excepcional de su familia, de que quizá sus padres eran así, pues o no les recibían en casa o sufrieron incluso maltrato físico, ¿no? Y al final yo creo que es interesante y necesario ver cómo opera, ¿no? El Opus Dei también dentro de las familias y bueno, entender que va más allá de una situación que puede darse en el mundo, ¿no? Sino que hay un modus operandi por detrás y digamos como una cultura del maltrato que penetra pues por todos lados y que se incentiva en cierta manera desde el Opus Dei, ¿no? Y sobre todo con esa capa añadida siempre de esta idea de la familia, de estas grandes familias de supernumerarios donde todo parece perfecto, ¿no? Y a veces es más difícil hablar de ello precisamente por eso. O sea que, de verdad, gracias a todas las personas que compartís estos testimonios, es muy valiente hablar de esto. Sí, y a los numerarios, a los supernumerarios varones que escribieron otros libros y que aquí sacaron el tema, lo han como que le dieron otra y que ha permitido que muchas más personas se vayan expresando eso, otra especie de Me Too movement, ¿no? Una vez que una persona sale, otro sale y otro sale y cuenta, ¿no? Y bueno, pero vamos a tener ya como que ir redondeando. Yo me voy a poner mi sombrero de colores, así les puedo decir adiós. Que pasen un fin de semana muy divertido. Acuérdense que la vida pues es así, divertida y que aunque hay todo este dolor y todas estas dificultades, pues lo que queremos no es centrarnos en esa negatividad, sino en que en todo el proceso de maravillosa alegría que estamos encontrando
a través de la ayuda mutua que nos damos unos a otros aquí. Y Marina, pues no sé si quieres añadir algo más y luego ya pues cerramos nuestro día de hoy. Nada, yo solo dar las gracias. Hoy he estado como moderadora, ha sido un reto. Espero que os hayáis sentido cómodos y en un espacio seguro. Y nada, de nuevo dar las gracias a todas las personas que participan y hacen posible pues, que hablemos de todo esto y que la verdad pues, vaya saliendo a la luz. Igual, pues os deseo un súper buen fin de semana, que podáis descansar, procesar todo y que para cualquier cosa que queráis hablar en siguientes sesiones, pues estamos aquí abiertos a escuchar cualquier testimonio o idea que queráis compartir. Así que muchas gracias.